Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La TAM, la principal aerolínea chilena y de Sudamérica, anunció que se acogerá a un proceso de reorganización en el marco de las normas establecidas para la bancarrota de los Estados Unidos, reorganización financiera. Es decir, como está, no puede seguir. Y un poco pide ayuda para reorganizar, para poder inaugurar una nueva etapa de la empresa. Eso es, que no está de todo claro que esté asegurada, pero al menos se pretende reorganizar para darle viabilidad a esa empresa. La crisis generada por el cierre de fronteras, la caída de los vuelos, que alcanza el 95%, obligó a la compañía a iniciar esta renegociación con sus acreedores. Esto por medio de la justicia norteamericana. Esta es una empresa que transa sus acciones también allá en el mercado norteamericano, se acoge entonces a la ley en los Estados Unidos para que un juez de Nueva York sea justamente quien esté sobre la tutela de esta reorganización. Ya no son los dueños, es la justicia norteamericana. Con esta solicitud hecha en Nueva York justamente y comunicada en un hecho esencial, que es el medio oficial a través del cual las empresas abiertas, las empresas que se transan en bolsa, tienen que comunicar sus decisiones trascendentales. Bueno, esto es un hecho esencial que le comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. Bueno, se suspende la ejecución por al menos 180 días de los compromisos financieros. Es decir, no puede en este momento hacer frente, si no tiene caja, no tiene venta, no tiene flujos, no se puede hacer cargo de sus compromisos financieros, entonces se suspende por 180 días este cumplimiento, lo que permite entonces reestructurar su balance financiero, ajustar el tamaño de sus operaciones para buscar una alternativa de hacerla viable. No es necesariamente que esté garantizada su viabilidad. Y el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, hace lo que han hecho muchas otras economías del mundo. Lo hizo la alemana, poniéndole 10.000 millones de dólares a Lufthansa en Alemania. Hoy día Francia anuncia que le pone 8.000 millones de euros a la industria automovilística para producir autos de bajas emisiones, pero una forma de mantener esa industria. Bueno, en Noruega pasó otro tanto y en muchos países del mundo. Así es que esta es una operación que es relativamente habitual en este tipo de crisis, con empresas que, como señaló hoy día el Ministerio de Hacienda, para Chile es una industria, o una empresa dentro de una industria que es estratégica para el desarrollo de Chile. Tiene que ver con la capacidad de acercar puntos distantes a chilenos y a chilenas que viven en lugares distantes para que puedan llegar, por ejemplo, piense usted, a atenderse a un médico, quien puede vivir en un lugar alejado, en la Patagonia, poder llegar a Puerto Montt, o en el norte pasa otro tanto para poder llegar a Antofagasta, o para las operaciones mineras, que puedan ir personas a trabajar. Hay vuelos directos de Concepción o de Puerto Montt a Calama o Antofagasta. Para mover las cargas, para mover las exportaciones, es estratégica en ese sentido. Y además, porque si LAN daba 40.000 empleos en tiempos normales aproximadamente, directos, debajo de LAN cuelgan muchas otras empresas que le prestan servicios, en fin, aquí, que da entonces LAN, se calcula, 200.000 empleos indirectos, que son otras empresas, pero que LAN es el que contrata esos servicios. Por lo tanto, por todas partes se vista como estratégica, entonces el gobierno tendrá, como otros estados, probablemente que buscar una forma de ayudar, sea comprando acciones de LAN para quedarse como accionista, o ya sea entregando garantías para que esta empresa pueda conseguir un financiamiento. En fin, hay distintas alternativas que el gobierno esta semana seguramente va a dar a conocer con más detalle para esta y otras empresas grandes y estratégicas para la economía de Chile. No tiene que ver con salvar a los dueños, porque ya probablemente perdieron la empresa, sino salvar a la empresa. Y quién sabe quién serán los dueños el día de mañana. A lo mejor el Estado de Chile, a lo mejor empresas extranjeras, pero la idea es salvar a la TAM para que siga operando. La pregunta del día tiene que ver justamente con eso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Debe recibir ayuda del Estado, la TAM, en su reestructuración financiera? ¿Sí o no? Vamos a la mesa a conversar. Y no es el expertise exacto de nuestro invitado, pero sin duda que sabe muchísimo, porque la intención es invitarlo a conversar del tema que vamos a conversar
En la segunda parte de la entrevista, pero de todas maneras aprovechar a Guillermo Larraín, que ha sido superintendente de AFP, que es académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, economista, preguntarle por esta situación de la primera empresa estratégica, así determinada por el Estado de Chile, que cae en esta situación tan delicada en su estructura financiera. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los televidentes? Muchas gracias por la invitación. Estamos asustados, preocupados, muchos estresados, porque estamos viviendo condiciones además sanitarias de muchísima apertura, como tú bien lo sabes, y todos lo sabemos, así que esa es la condición en la cual estamos. Guillermo, cuéntanos, ¿qué te parece a ti la situación de la reacción del Ministerio de Hacienda y qué debiera pasar con una empresa como esta? Pues yo creo yo soy partidario de que a la TAM y a otras empresas que eventualmente pudieran caer en una situación tan grave como esta, el Estado les dé una ayuda en la medida que las empresas hayan sido previamente solventes, que hayan tenido efectivamente un desempeño razonable y que la naturaleza del problema sea totalmente ajena a la gestión. ¿Qué es lo que le está pasando a la TAM hoy día? O sea, lo que ocurrió con la pandemia es que, como decías tú en la introducción, la cantidad de pasajeros que utilizaban la línea aérea, no solo la TAM, sino que en todo el mundo, cayó pero realmente de una manera brutal y por lo tanto no tiene que ver con la gestión de la TAM el problema. Entonces yo creo que el Estado, como señalabas tú, tiene algunas probablemente razones estratégicas que eventualmente se podrían reemplazar por otras líneas aéreas. O sea, para llevar personas de Concepción a Calama, probablemente otras líneas aéreas también podrían hacerlo. Yo creo que lo que hay acá es un capital organizacional, un capital empresarial que ha probado ser exitoso a través del tiempo y que hoy día está siendo víctima de este shock totalmente impensado del cual no tienen responsabilidad y por lo tanto yo pienso que sí corresponde que el Estado aplique mecanismos de ayuda que tienen que ser remunerados. El Estado no puede perder plata en un horizonte de 3 o 4 años. El Estado alemán está ingresando a la propiedad de Lufthansa, pero va a salir dentro de 3 o 4 años con un margen, digamos, para poder optimizar el precio de venta del paquete que va a adquirir. El Estado alemán, el Estado francés y el Estado holandés están haciendo básicamente lo mismo. Estados Unidos está haciendo lo mismo. Entonces no es raro. Yo creo que a mí me parece que es sensato buscar una fórmula que sea buena. Hay que ver qué tiene en mente el Ministerio de Hacienda y ojalá que sea útil para que esa empresa pueda seguir brindando a Chile los empleos que genera y los servicios que provee a la población. Ojalá que en mejores condiciones, porque hace algún tiempo había tenido algunos problemas, pero vamos que se mejore en este renacimiento que esperamos que tenga la empresa. Ahora, ¿qué te parece a ti, entrando en el área chica, que puede ser la alternativa, que las hay varias, que garanticen más los intereses de los recursos del Estado? O sea, conciliar las dos cosas. La permanencia de una empresa que es útil a la estrategia de desarrollo de Chile, pero también los recursos del Estado de Chile, no ponerlos en riesgo. Las alternativas de dar un respaldo, dar una suerte de aval, entrar en la propiedad. ¿Cuál te parece a ti que técnicamente pudiera ser lo más adecuado? Mira, el Estado alemán entró a la propiedad. Tiene un 20% de la propiedad, sí. Con algunas disquisiciones menores, pero tiene un 20% de propiedad. Tiene 2 personas sentadas en el directorio, una de ellas forma parte del comité de auditoría. Entonces, ahí hay una fórmula tradicional, digamos, donde entra a la participación de la empresa. En otros casos, en Estados Unidos Guillermo, se parece más... Guillermo, espera un ¿sí? segundito, porque hay algunos críticos de esa alternativa que dicen, vamos a tener al Estado con un director, con 2 directores, va a empezar el cuoteo político, que este es cupo PR, PSD, CUDI, RN, que este aquí... Va a empezar una práctica que no es muy apropiada con lo que uno espera para rentabilizar los recursos del Estado. Entonces hay que considerar también que puede ser complicado que entre en esa lógica, ¿o no? O sea, yo estoy simplemente describiendo la alternativa alemana. Sí. Ahora, en el caso chileno, si se aplicara, yo creo que tenemos que ponernos... Yo creo que este país viene con un declive institucional hace demasiado tiempo y tenemos que empezar de una vez por todas a hacer bien las cosas.
una empresa del tamaño de la TAM, si es que el Estado entrara a la propiedad, que es una alternativa, tenemos que ponernos de acuerdo en que es conveniente que quienes estén representando al Estado en ese directorio eventualmente sean personas de calidad idóneas. Y por lo tanto, yo la verdad es que no me imagino que uno pudiera hacer una tontera como cuotear una participación en ese directorio. Lo que sí tiene que ser gente, por supuesto, que sea sensata, que sea aceptada por, no sé, por todas las partes políticas que sí van a estar viendo efectivamente el desempeño de la empresa. Tiene que dar garantías. Y ahí uno tendrá que buscar algún mecanismo. Pero a mí no me gusta la idea de tirar miedo encima de la mesa para que las cosas se resuelvan de una forma que debilitan institucionalmente al país. Yo creo que esa es una opción que no hay que desecharla por esa razón. Creo que hay que desecharla porque eventualmente hay otras mejores, porque a lo mejor el horizonte de la industria aeronáutica de aquí a 5 o 6 años a lo mejor va a cambiar radicalmente, eso no lo sabemos. A lo mejor no es buen negocio para el Estado estar en la propiedad de la empresa. A lo mejor Alemania se está equivocando. Puede ser, si es que los patrones de viaje de las personas cambian mucho producto de esto, a lo mejor la industria aérea va a estar en una crisis durante 10 años. Yo creo que hay que fijarse en ese tipo de cosas y no este otro argumento que es meter miedo. Yo creo que pongámonos serios y hagamos las cosas bien de una vez por todas. Tenemos que subirnos la vara de autoexigencia porque la verdad es que estamos momentos críticos, destruyendo institucionalmente este país porque no hacemos las cosas bien. Ya, la segunda alternativa era, a tu juicio. No, hay otras que son con deudas con garantía, deudas preferentes, deudas convertibles en acciones. Entonces hay varios mecanismos. Yo creo que habría que ver exactamente qué alternativas hay. O sea, como te digo, hay varios países que han tomado mecanismos distintos. Yo no los he examinado todos, hoy día vi lo de Lufthansa, como tú decías, pero creo que tenemos que mirarlo desde la perspectiva de mezclar lo que sea bueno para la empresa, porque esa empresa creo yo que se justifica que sigue existiendo, se justifica que siga brindando los servicios que el país necesita, pero también velando con los intereses del Estado. Hay que ver cuáles son las alternativas. Acá tú sabes que el diablo está en los detalles, hay que mirar exactamente qué es lo que tiene. Estuve mirando el caso alemán ahora y tiene un montón de cosas. No es solo que entre a la propiedad, entra con cláusulas bien específicas, con plazos para salir. No alcancé a ver cuál es la institucionalidad para gestionar esa propiedad. En Alemania, en Francia, también están haciendo cosas parecidas. De hecho, Francia es dueña del 15% del France, así que esa propiedad ahora se va a incrementar. Entonces creo que esto se puede hacer bien y hay que buscar aquella alternativa que garantice el buen uso de los recursos públicos para el objetivo que se quiere. Guillermo Larraín, pasemos al tema que nos convoca, que nos motivó a invitarte esta noche, porque es tu especialidad probablemente, y es a partir de las distintas propuestas económicas que están sobre la mesa, como para la búsqueda de una salida a la crisis, que ya no estamos hablando de una industria en particular, sino que de la economía en general. Y una crisis que está con el apremio de la gente que está pasando hambre. No solamente que vamos a tener problemas el tercer trimestre del año que viene. Hay hoy día problemas de una tremenda cesantía, hay hoy día problemas de distribución o de acceso a las casas, al empleo, a comer, pero también hay que mirar el largo plazo, ¿no es cierto? ¿Qué te parecen a ti las distintas alternativas que significan poner muchísima más plata sobre la mesa? 12.000 millones de dólares una propuesta, 15.000 millones de dólares la otra propuesta. ¿Qué te parecen a ti? Bueno, yo creo que si tú le preguntas a cualquier especialista, nadie va a estar en condiciones de decirte cuándo vamos a volver a la normalidad post-pandemia. No se sabe cuándo va a estar lista la vacuna, no se sabe cuándo van a estar listas para distribuir las vacunas, no se sabe cuán eficientes van a ser esas vacunas porque van a haber sido hechas en condiciones muy irregulares, por lo tanto no sabemos en realidad cuándo va a ocurrir esto. Sabemos que no va a ser en los próximos 3 meses y por lo tanto la política fiscal tiene que estar pensando en que va a tener que probablemente actuar durante 6 meses, un año y medio. Creo que no lo podemos saber. Ahora, yo entiendo cuando el ministro dice tenemos que guardar municiones para más adelante, porque efectivamente esto puede durar mucho más. El problema que tenemos es que a las familias les pasa lo mismo. A las familias chilenas lo que le está pasando hoy día es que los estamos obligando, o nos están obligando el Estado, a mí también, a que nos quedemos en la casa, a que no salgamos, y por lo tanto, si estamos sin trabajo, no podemos salir a buscar. ¿Cómo se condice
el hecho de que le estamos requiriendo eso a la familia chilena y al mismo tiempo no le estamos dando ningún apoyo a aquellas personas o que están o que son trabajadores del, digamos, autoempleados o que están perdiendo su trabajo. Yo creo que ahí el Estado va a tener que, desgraciadamente, o sea, creo que va a tener que prestarles a ellos un apoyo que debieran ser ingresos monetarios como se está haciendo en todas partes del mundo, y desgraciadamente no sabemos, Matías, cuánto tiempo va a durar eso. Creo que es mala idea dar plazos como inicialmente se puso en la primera propuesta del gobierno, de 3 meses o de 6 meses, porque se pensaba que inicialmente esto iba a ser corto, pero esto desgraciadamente va a ser largo y no sabemos cuánto. Hay que darle a la familia chilena tranquilidad para que pueda, en parte, hacer su confinamiento con menor angustia financiera que la que puede tener hoy día, para que no salgan a trabajar o a buscar trabajo cuando quisiéramos más bien que estén con menor riesgo de contagio al interior de sus casas. Y eso se hace con una política fiscal que es un poco distinta a la actual, que necesita que haya un colchoncito, y ese colchón es la capacidad de endeudamiento del Estado, que hay que aprovechar porque además las tasas de interés son bastante buenas. Entonces yo creo que la política hay que adaptarla a esa sutileza. Lo que necesitamos hoy día es estabilizar la situación familiar de tantas familias que están hoy día con esta incertidumbre enorme, que se les acaba en 3 meses las ayudas que dio inicialmente el gobierno, y después no se sabe qué es lo que va a pasar. Eso es muy destructivo socialmente, y por lo tanto hay que generar condiciones para que esas familias puedan vivir mejor y estabilizar un poco socialmente la presión que puede venir de esas fuentes. El ministro de Hacienda defiende su postura de ir de manera gradual y poniendo distintas fórmulas de ayuda, ya sea un bono COVID, ya sea el ingreso a través de los 100 millones de dólares que repartió las municipalidades, ya sea a través de las cajas, ya sea del ingreso familiar de emergencia, y sostiene que está manejándose dentro de los rangos de deuda que puede tener este país y los rangos de déficit que puede tener este país para ser viable en el largo plazo. Hay un mañana, hay un pasado mañana. Y hay otras propuestas que dicen, bueno, hay espacio para gastarse definitivamente, romper uno de los chanchitos que tiene Chile. Tiene la ley reservada del cobre, 10.000 millones de dólares. Tiene el FES, que es el Fondo Económico Social, estabilización, de 12.000 millones de dólares. Eran 10.000 los otros, estos 12.000 millones de dólares. En fin, hay deuda con eso como respaldo. ¿Tú crees que puede ser irresponsable o es prudente echar mano, por ejemplo, a uno de esos chanchitos, como indican los 6 economistas que plantearon a través del Colegio Médico? No es el Colegio Médico que los plantea, 6 economistas de distintas tendencias políticas, como una alternativa viable. Lo que pasa es que hoy día, con las tasas de interés tan bajas, de hecho en términos reales en algunos casos negativas, no tiene mucho sentido deshacerse de los fondos que hoy día tenemos. Es un capital que tiene el país y contra el cual uno puede efectivamente incrementar los niveles de deuda bruta y neta, aprovechando esas tasas de interés tan bajas y el apetito que hay por activos poco comunes. Los activos chilenos, la deuda soberana chilena es un activo poco común. Es un país que, por más problemas que tengamos, todo el mundo tiene problemas, es un país que es solvente, es un país que tiene buena capacidad de pago y por lo tanto debería haber mucho interés por adquirir deuda chilena. Entonces yo no veo realmente que ese sea un impedimento, y sí creo que no tiene mucho sentido en esa lógica deshacerse o gastarse los recursos de los fondos soberanos. Es un capital que tiene Chile y que le costó mucho acumular, y que por lo tanto hay que proteger un contexto donde las tasas de interés para la deuda son particularmente bajas. Entonces deuda, a tu juicio. Bueno, Chile, como sea, Chile tiene una deuda de aproximadamente el 32,7% de su producto. Haznos un paralelo respecto de otras economías en épocas de crisis como esta. ¿Cuánto está llegando Inglaterra, Alemania, Nueva Zelanda, países con los cuales nos gusta compararnos, ¿no es cierto? Irlanda. O sea, mira, la deuda alemana era de las más bajas antes de la crisis. Era de las más bajas, pero igual era un 60% del producto. ¿Cuánto? 65, por ahí. Wow. Sí, es altísimo. O sea, altísimo, mirado desde Chile, altísimo, pero en el contexto de los países desarrollados era de las más bajas.
El paquete fiscal alemán es del orden del 20% del Producto Interno Bruto. La verdad es que una cantidad gigantesca de plata que están poniendo los alemanes encima de la mesa. Eso va a hacer que la deuda probablemente suba hasta niveles cercanos al 75, 80%. Estados Unidos ya está en 114 y va a seguir aumentándolo probablemente. Italia va a llegar a los 150, 170%. Es de los más endeudados del mundo respecto a su producto, entiendo, ¿no? Italia. Bélgica, Italia, Japón son los países más endeudados, efectivamente. Ahora, entonces yo diría que ese no es tanto el problema. El mayor problema, yo creo, es cómo hacemos que esa acumulación de deuda sea sostenible dadas las capacidades de pago que tiene Chile. Y el problema es que no sabemos exactamente cuánto es ese monto. Ni tampoco podríamos hacer, porque generaría un desbarajuste macroeconómico enorme, un incremento en el gasto público demasiado elevado. Entonces hay que compatibilizar todas estas cuestiones. Yo creo que los órdenes de magnitud de los cuales estamos hablando, por ejemplo, un incremento en el endeudamiento del orden de los entre 10 y 15 mil millones de dólares, para hacer fundamentalmente transferencias, no para gasto público de contratar personal, ni para gasto público de echar a andar un nuevo ministerio, ni para gasto público, sino que fundamentalmente para hacer transferencias a las familias a través de la cuenta RUT, no a través de caja de alimentación, que es tremendamente poco para llegar a la masa de la población chilena, pero con esas transferencias puede ser bastante eficiente como mecanismo para paliar los niveles de ingresos. Ahora, el ministro tiene razón en que hay que ir pausado y hay que ir graduando los instrumentos, pero yo creo que el mensaje político que se necesita entregarle a la familia chilena es que los recursos van a estar. Que aquella persona que está desempleada y que hoy día tiene una tasa de reemplazo por el seguro de cesantía del 70%, no tiene ningún sentido que en 3 meses más, que sabemos que la situación va a estar a lo peor que hoy día, más probablemente peor que hoy día, no tiene ningún sentido que la tasa de reemplazo de 70 baje a 30%, no tiene ninguna lógica. Entonces, dar la certeza a las familias de que el Estado va a estar ahí y va a hacer las transferencias que sean necesarias para que esas personas tengan los recursos, me parece que es muy, muy razonable, y eso va a ayudar a alivianar un poco esa ansiedad y esos actos que hemos visto en el ¿Y cómo se puede dar, Guillermo, a través de qué instrumentos tú puedes dar las certezas o seguridades a la población de que van a tener los recursos disponibles para poder llegar a fin de mes o alcanzar una canasta básica, por ejemplo? Porque ahora, como digo, ha habido personas que tienen... Perdón. Mira, casi todos los chilenos tienen cuenta en la cesantía. Casi todos los chilenos, dijiste, se cortó. ¿Casi todos los chilenos tienen? Tienen cuenta en el seguro cesantía. Entonces yo utilizaría las cuentas del seguro cesantía, donde están registradas probablemente las cuentas corrientes o las cuentas RUT, las cuentas de débito de las personas, para utilizar ese mecanismo para que les llegue rápidamente un monto de plata a una cuenta RUT y a las cuentas que correspondan. Yo creo que ese es el mecanismo más fácil. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que, bueno, creo que lo que corresponde hoy día es alargarle el horizonte a las personas para que no tengan esta angustia terrible que significa la falta de ingreso sin poder encontrar trabajo. Esa cuestión es matadora, es de hecho completamente del capital social. Yo creo que tengo pero terror de ese escenario donde ese sentimiento se materialice, porque hoy día es una expectativa nomás, todavía la gente no está literalmente en ese espacio. Hay gente que efectivamente está sin trabajo y no está pudiendo buscar empleo porque no estaba inscrito en el seguro, no tenía acceso al seguro de cesantía. Tenemos que buscar mecanismos para que esto se haga de forma bastante masiva, si no yo creo que las consecuencias sociales pueden ser complejas. Y tiene que hacer transferencias monetarias más que transferencias en bienes o en servicios, porque la verdad de lo que se trata hoy día es que la gente pueda básicamente alimentarse, pagar algunas cuentas básicas, y es mejor además hacerlo a través de la cuenta RUT, porque eso es lo que nos ayuda, es a que la gente vaya a comprar al almacén de la esquina, y al almacén de la esquina también necesita tener ventas, entonces hacemos como un doble... Dinamiza la economía, claro. Ahora, hoy, Rodrigo... La economía local.
Economía local. Sí, claro. Economía local, se entiende. Hoy día Rodrigo Cerda y Sergio Ursúa, dos economistas, difieren de alguna manera los matices a las propuestas hechas, porque sostienen que a los 17.000 millones de dólares que ya ha puesto el fisco en estas ayudas, agregarle otros 12, otros 15.000 millones de dólares, claro, es una muy buena noticia para ir en la urgencia de hoy, pero no sabemos qué pasa el próximo año y plantean un escenario posible de una guerra comercial, o que siga, China-Estados Unidos, una baja demanda por el cobre, bajo crecimiento para Chile y que no tengamos plata para después, y se nos empiece a dar vuelta la tortilla de un país que ha sido relativamente responsable en lo fiscal y que empezamos a ser poco creíbles, que nos presten más caro y que se nos venga un poco el círculo vicioso de algunas economías latinoamericanas. A ver, los escenarios para adelante pueden ser de todo tipo, ¿no? Entonces, si uno quiere especular con guerras comerciales, efectivamente es un escenario posible, creo que no se puede descartar. Pero en ese entonces tendríamos que ver qué es lo que hacemos. Yo creo que es muy difícil hoy día, tomar decisiones de política pública sobre la base de cosas que están tan fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, yo podría decir lo contrario. El otro escenario que hay es que tenemos una situación social que es muy compleja. Venimos saliendo de un estallido social que fue extraordinariamente largo, extraordinariamente destructor de capital privado, capital público, y lo que no quisiéramos es que ese escenario se repita, porque lo más probable es que no sea igual. Yo diría que va a ser peor si es que se repite. Entonces, me imagino que ese escenario también vale y va en el sentido contrario, ¿no? Porque cuando la situación social se opera al nivel en que se operó al final del año pasado, recuerden ustedes que la economía tuvo un crecimiento negativo el cuarto trimestre del año pasado, y eso implica menor recaudación fiscal, eso implica también entonces problemas de endeudamiento, porque los niveles de gasto son más o menos rígidos, ¿ah? Y si cae la recaudación fiscal, entonces acumulamos deuda por el otro lado. Tenemos que evitar ese... Yo creo que acá el problema que está siendo ya hoy día planteado, por ejemplo, una columna de Jorge Zelaibe en el Diario Financiero, el problema es que la regla fiscal, Chile tiene que tener un buen compromiso de disciplina fiscal. Chile tiene que valorar el hecho de ser fiscalmente responsable, pero fiscalmente responsable quiere decir que en situaciones de gran deterioro, como la que está viviendo hoy día, el país se tiene que endeudar. Eso es lo que hace cualquier familia, eso es lo que hace cualquier persona que tiene acceso al crédito. En estas condiciones se endeuda, ¿ah? Y yo creo que, por lo tanto, el problema que tenemos hoy día es que, y tomo el punto de Rodrigo Cerda y Sergio Ursúa, es que tenemos que fijar cómo consolidamos exceso de gasto que vamos a estos años después. O sea, esto no puede ser la regla, no puede ser que todos los años estemos con la excepcionalidad que quede establecida. Exactamente, Sí. y eso quiere decir que probablemente tenemos que repensar nuestra regla fiscal. Nuestra regla fiscal no está pensada para acumulación de deuda, está pensada para los déficits, para los flujos. Y eso probablemente requiere entonces una reflexión en torno a eso, porque yo sí creo que hay bastante consenso en Chile, espero, de que es un activo país el que seamos fiscalmente responsables, pero ya llevamos 10 años básicamente no cumpliendo, transgrediendo la regla fiscal que nos dimos. Y entonces es bueno que pensemos seriamente si es que es creíble, por ejemplo, que el gasto público el próximo año va a caer un 8%, que es lo que en principio está proyectando la Dirección de Presupuestos. A mí me da la impresión de que absolutamente nadie va a creer que el fisco va a reducir el gasto público un 8% el próximo año. Entonces, vamos a seguir fiándonos de esa regla y tenemos que compatibilizar la disciplina fiscal con las necesidades de gasto que hay. Y las dos cosas tienen que ser creíbles. Y eso yo creo que llama a que tengamos un ejercicio creativo y responsable de una regla fiscal que nos permita enfrentar los próximos años de mejor forma. Guillermo Larraín... Perdón, y una cosa súper importante, Matías. Esa regla fiscal tiene que nacer de o tiene que estar al menos respaldada por un gran acuerdo político, porque las decisiones de consolidación de gasto público posterior en los próximos años son necesariamente, van a implicar decisiones complejas, difíciles. Entonces es importante que esta regla nazca al amparo de un acuerdo político amplio. Es justamente lo que vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Después del corte te quiero agradecer, Guillermo Larraín, por esta conversación aquí en Vía Pública. Muy buenas noches, Guillermo, que estés bien. Muchas gracias, pues. Chao, muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos justamente a conversar con un presidente de un partido político oficialista hoy día. ¿Hay espacio para un gran acuerdo político que cita hoy día el presidente de la República? A la vuelta tratamos este tema aquí en Vía Pública.
Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y justamente para tratar el tema del posible acuerdo nacional que convoca el presidente de la República. Para eso tomamos contacto con Hernán Larraín, presidente de Bópoli. Hernán, gracias por recibirnos en tu casa. Muy buenas noches. Hola Matías, muy buenas noches. Bueno, la pregunta es la única posible dentro de es hasta qué punto podemos ilusionarnos, hasta qué punto están las conversaciones, los lazos, las redes hechas y planteadas para poder tejer un acuerdo nacional. No voy a ser tan aspiracional de pensar que de largo plazo, al menos para la contingencia sanitaria, económica que tenemos hoy día. ¿Cómo lo ves tú? A ver, a mí me parece que es una responsabilidad, es una necesidad y hay un cierto consenso que en al menos la dimensión económica y social que va a traer la pandemia, que naturalmente es distinta a la dimensión sanitaria, que es la que estamos en este minuto enfrentando y que está viviendo sus horas más difíciles, y para la cual hoy día el presidente, en una reunión que tuvimos, nos comentó que está preparando y capacitando mejor el sistema de salud para poder responder. Respecto a la dimensión económica y social que va a traer esta pandemia, hay un diagnóstico. Vienen tiempos muy duros y han surgido una serie de propuestas transversales respecto de cómo abordarlas. Y yo creo que esas propuestas han influido en generar un contexto para decir, sí, se puede generar un acuerdo con foco en la reactivación económica, con foco en la protección a los empleos, en los ingresos familiares, con un sentido de responsabilidad fiscal. Y eso es, creo yo, el momento que se está generando. Hay voluntades de ambos sectores y yo tengo la expectativa, y creo que hay condiciones para que así sea, de lograr un acuerdo. ¿Y qué tan amplio, Hernán? Porque hemos visto algunas voces reticentes, con el freno de mano puesto, diciendo, mire, es un poco tarde, ya no es el momento. ¿Por qué no esperamos el momento constitucional que eventualmente se vaya a dar el próximo año? ¿Qué tan amplio es? Bueno, primero hoy día el presidente asegura a su gente, a sus partidos, hace llamados un poco más allá y hay algunas respuestas. La democracia cristiana ha dicho, bueno, sí, hagan un gesto y nosotros estamos. El Partido Socialista no sé, no he visto mucho consenso allí. Amplíanos un poco el radar, a ver cómo está la cosa. A ver, lo primero es que el presidente hizo un llamado abierto a todos los sectores políticos y sociales para poder sumarse a este acuerdo con este foco en particular. Y yo he visto, en términos generales, una buena recepción, en parte por una realidad muy cruda, y es que sabemos los efectos de la pandemia en términos económicos y sociales se han ido deteriorando, son cada vez más complicados, más difíciles. Por lo tanto, hay una responsabilidad bien transversal en buscar instrumentos que se suman a los que ya hemos construido. Pensemos en la Ley de Protección al Empleo, en el ingreso familiar de emergencia, en el bono COVID, en fin, el programa de alimentos que se está desplegando por todo el país y particularmente en las comunas con cuarentena. Por lo tanto, yo he visto en términos generales, porque es una realidad y una responsabilidad, y en ese sentido yo espero que todos sean parte de esa conversación, todos puedan hacer propuestas. Recordemos que en parte lo que gatilla esta ventana de oportunidad es un trabajo con muchos economistas de oposición que van hasta el Frente Amplio, que incluyen a Claudia Sangüesa, hasta Sebastián Edwards, un amplio abanico de importantes economistas que ponen un contexto y un foco, la urgencia, los próximos 18 meses, y te insisto, la dimensión de empleos, de ingresos y de reactivación. Y creo que eso es lo que está generando una oportunidad y el llamado que hace el presidente de la República. Haces mención tú a una de las propuestas que la conversamos con Guillermo Larraín recién, me tocó conversarla con Sergio Ursúa esta tarde, con el ministro de Hacienda esta mañana en la radio, y yo no veo de parte del oficialismo tanto entusiasmo. Tú me estás planteando algo distinto, que está bien puesto el foco, que es coincidente el foco de estos economistas con el del gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que conversen, que la mesa vaya también a integrar propuestas como esa? Bueno, de todas maneras, de hecho hoy día tuvimos una reunión en La Moneda que convocó el presidente con los presidentes de Chile Vamos y los jefes de bancada de los partidos de RN, de la UDI y de Bópoli. Y hay una voluntad de construir un acuerdo. Hay propuestas también que complementan la que te digo del Colegio Médico, por ejemplo, la que hizo el Centro de Estudios Horizontal, sí, o la de un grupo de economistas de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que van todas en una cierta dirección común, como poder profundizar una serie de medidas sociales
pero además una serie de instrumentos de reactivación económica. Y yo vi hoy día una voluntad al interior de Chile Vamos muy, muy seria. Se va a construir además una mesa técnica. Cada partido de Chile Vamos va a poner a 2 economistas. De hecho, Evópoli va a proponer a Klaus Schmidt-Hebel y a Sebastián Izquierdo para poder construir desde Chile Vamos una propuesta técnica común y con ella ir a conversar con sectores de la oposición. Así que sí, yo veo voluntad y veo además un foco en términos de lo económico y lo social que permiten generar condiciones para ese acuerdo. Eso es lo instantáneo, es lo que necesitamos, la urgencia, ¿no es cierto? La reactivación económica, el empleo, llegar a las familias con ayuda urgente. Pero dos cosas me quedan, no sé, en la duda, me gustaría más bien que tú las aclararas. Eran acuerdos políticos, porque muchas veces las cosas técnicas se pierden porque hay, voy a decirlo bien coloquialmente, malas ondas políticas. ¿Se entiende, no? Que hay mezquindad, lo que escribió Carlos Peña el domingo, un poco de mezquindades, de que mira, puedo que esté de acuerdo contigo, pero contigo no voy a salir en la foto. Te lo digo de manera bien frívola, si se quiere. ¿Hasta qué punto se puede haber amistad cívica? Eso es más elegante. ¿Hasta qué punto se puede rehacer el tejido de amistad cívica de que las urgencias son comunes? Uno. Y después la otra duda te la planteo. Bueno, lo primero es que hay conciencia de que estamos frente a un momento extraordinario, excepcional, y por lo tanto exige grados de responsabilidad y reacciones de todos los sectores políticos. Y eso genera un contexto. Todos debemos estar a la altura de las circunstancias. Los efectos sociales van a ser muy duros en las familias. Vamos a ver aumentos muy, muy duros en materia de cesantía, pérdidas de pyme, aumento de pobreza, y por lo tanto creo que eso genera una responsabilidad común para poder avanzar. Y lo segundo, y creo que es interesante observar, es que junto con esta voluntad política que existe, con todas las dificultades que tú mencionas, también hay voces técnicas, cosas que tal vez no escuchábamos hace tiempo, que están empujando y colaborando para que haya un acuerdo también en esa dimensión. En los mejores momentos de la concertación, frente a las reformas más complejas, bueno, técnicos y políticos dialogaban en común para poder sacar grandes reformas. Eso se fue perdiendo. Creo que la voz de los técnicos, de los expertos, que colaboren en forma transversal, junto a un diálogo político, es lo que está permitiendo hoy día avanzar en un acuerdo que naturalmente está en construcción, pero para el cual yo creo que todos los sectores tenemos la responsabilidad de sacar adelante. De lo contrario, vamos a... Sí, claro, vamos a naufragar. De lo contrario, vamos a naufragar, eso lo tenemos claro. Pero tú dices, los técnicos pueden conversar. El acuerdo recién, tú nombraste a Sebastián Edwards y a Claudia Sangüesa, ¿no es cierto? Que probablemente provienen de dos, no sé si los dos polos, pero de dos mundos, dos culturas de pensamiento súper distintas. Y se lograron poner de acuerdo en un documento de 4 páginas. Eso es lo técnico. En lo político, ¿pueden sentarse los símiles a estas dos personas en una misma mesa, plantear reformas políticas, futuros políticos comunes? ¿Tú lo ves? ¿Tú que juegas habitualmente en esa cancha? ¿Los ves probables? A ver, creo que al menos para abordar acuerdos que estén en el foco de enfrentar la pandemia, sus efectos sociales y económicos, creo que sí. O sea, en cómo poder profundizar una serie de instrumentos que ya están avanzando. La ley de protección al empleo, el ingreso familiar de emergencia y otros que están buscando ayudar a la gente. Vamos a necesitar ampliar esos instrumentos. Vamos a necesitar buscar mecanismos para poder potenciar la inversión, para poder reconvertir sectores que la pandemia va a simplemente destruir, y vamos a tener que ir en ayuda de ellos. Vamos a tener que subsidiar el empleo y generar una serie de instrumentos. Yo veo que respecto de esa área hay condiciones para un acuerdo político. Para eso sí, agotado eso. Ahora, en Larraín, este país, salvo que caiga un meteorito y destruya el planeta, tiene muchos años por delante. Ya antes de la pandemia y antes de la crisis social, veíamos un olor a que esto iba a cambiar, que el mundo iba a cambiar la forma de producir, la forma de trabajar, la forma de un montón. Venía un cambio en la economía, una gran revolución industrial número 3, 4, no sé qué altura. Y esto ha hecho que sencillamente ya se nos ponga sobre la cara, ¿no es cierto? Que ya no solamente se trabaja distinto, se educa distinto, ya no nos vemos, ya los cabros jóvenes salen a carretear por Zoom o por Meet. O sea, hay cambios culturales importantísimos, ¿no? Eso requiere acuerdos ya de 10,
15 años hacia adelante, pensar un país común hacia adelante. ¿No es poco ambicioso entonces hacer un acuerdo solamente para lo urgente o y no para lo importante, que es lo de 10, 15 años para adelante, el nuevo país, la nueva sociedad que se nos viene? Bueno, nosotros desde Evópolis hemos planteado la necesidad de que Chile tenga una hoja de ruta y tenga estaciones para poder tener efectivamente una mirada de futuro. Esta pandemia ha cambiado, y digámoslo también, el estallido social instaló preguntas y demandas que han calado en la sociedad y para la cual tenemos que dar respuestas. Pero tenemos que entender esta hoja de ruta como una visión con estaciones. Hay algo que es inmediato. Hoy día tenemos que salvar vidas. Hoy día tenemos una emergencia sanitaria. Sí. Y en eso también necesitamos colaboración. Tenemos una emergencia social. Eso es lo urgente. Correcto. Y ojo, que en lo urgente también están los próximos 6, 12 meses. Y ahí hay que proteger los empleos, los ingresos de las familias, salvar pymes, dar oxígeno a muchas de ellas para que puedan sobrevivir, reconvertir otras. Ahora, es cierto, también se han acelerado muchos procesos. Hemos descubierto que había formas de trabajar, de organizarnos, de comunicar, que son muy distintas a las que estábamos acostumbrados y teníamos esas capacidades. Y nos hemos adaptado en forma muy rápida. Y por supuesto que necesitamos mirar hacia el futuro también. Claro. Nosotros hemos propuesto a Nueva Zelanda al frente, en parte por la reforma al Estado que hicieron. Creo que transformar el Estado en una responsabilidad política muy profunda y muy estructural para poder de verdad enfocar al siglo XX. Tocaste el punto neurálgico probablemente de una de las discusiones. Y Ursúa lo ponía en una columna hace unos días. A lo mejor hemos visto que es importante el Estado que está capitaneando la pandemia. Pero ¿qué Estado queremos tener? ¿Qué tan eficiente, qué tan bueno, qué tan seguro sea para todos nosotros el Estado? ¿Hay espacio para una reforma del Estado en serio que venimos hace muchos años hablando y que necesariamente tendríamos que hacerla? Ahí sí que la política es clave, más que los técnicos, creo yo. Primero la política. Bueno, yo creo que tienes mucha razón. Hay muchos consensos, hay muchas propuestas, hay trabajos transversales respecto a lo que debemos hacer en un Estado que tiene muchas deudas en nuestro país, que ha crecido en tamaño, en empleados, en funcionarios, pero que no está respondiendo con la misma calidad. Y por lo tanto, esos consensos técnicos existen. De hecho, acá el Centro de Estudio Horizontal acaba de publicar un buen trabajo en esa línea. Entonces, hoy día el desafío es político. Y hay que ponerse rojo, colorado y hacer las transformaciones. Pero, por ejemplo, este gobierno está avanzando. El proyecto de mejor gasto público. La idea de enfrentar la ley de presupuestos 2021 bajo la mirada del presupuesto base cero, que es obligarse a repensar las prioridades y no seguir con la lógica del presupuesto como una inercia. ¿Cierto? Llegamos cada año frente al presupuesto y decimos, esto es lo que es, dónde crecemos más, y no preguntarnos cómo lo estamos haciendo. Claro. Y por supuesto que hay muchos desafíos más. Cuando entra un gobierno en Chile, sale un presidente, ¿cierto?, con 3.000 personas, y el que entra lo hace con 3.000 personas. Hay muchos países modernos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, donde son 150, 200, 300 personas, porque el resto es un servicio civil profesional, meritocrático, que son carreras. En Chile, lamentablemente, hay muchos operadores y los partidos hemos hecho una pega de captura. Por lo tanto, hay que hacer una renuncia muy profunda y eso, creo yo, es una obligación para poder responder a los desafíos que se vienen. Esa captura a la cual tú has mencionado de la política al aparato del Estado, que uno debería decir, bueno, es obvio, no es tan obvio. No tiene por qué ser la política la que captura al Estado. Puede ser la sociedad civil la que está en el Estado y no como captura. ¿Eso es una autocrítica a la clase política y incluyes a tu sector? Sin duda. O sea, yo creo que los últimos 30 años que han sido de un progreso de la dimensión económica muy importante en nuestro país, en términos de crecimiento del PIB, del índice de desarrollo humano, de muchos factores, ¿cierto? Lamentablemente el Estado fue creciendo, pero no necesariamente desarrollándose. No avanzó en calidad, por ejemplo, en materia de servicios públicos. Avanzó en acceso, pero no en calidad, en cobertura, pero no en dignidad. Y yo creo que eso es un hecho. Y tenemos que asumir esa crítica en forma bien transversal. Y para eso, estas crisis, creo yo, nos permiten y nos obligan a hacernos preguntas difíciles. Yo creo que eso está arriba de la mesa. Me tocó hace 2 semanas estar en el lanzamiento de un paper de Horizontal junto al presidente del PPD, Heraldo Muñoz, y el diagnóstico es bien común. La complejidad ocurre cuando se producen los cambios de gobierno
y los partidos las distintas coaliciones llegan a utilizar el aparato público. Y ahí hay algo que es bien estructural. Hay que seguir profundizando la ADP, pero entender de que mientras el Estado siga capturado por partidos políticos, lamentablemente no va a estar a la altura de las circunstancias. Buenísimo, Hernán Larraín. Uno queda esperanzado entonces que la política entiende los problemas. Vamos a ver si la política ahora es capaz de afrontar y solucionar esos problemas que tú mismo estás diagnosticando. Hernán Larraín, presidente de Bópoli, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Muy buenas noches, cuídate. Buenas noches. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Pausa. A ver. Y el Senado de la República rechazó la retroactividad en el proyecto que limita la reelección de parlamentarios y otras autoridades. Es decir, que el efecto de esta ley no tenga que ver con las reelecciones, con las elecciones que han tenido hacia atrás las autoridades, sino que de aquí en adelante, era parte de lo que se estaba discutiendo. La iniciativa tendrá entonces que ser revisada por la Cámara de Diputados, donde se prevé que se envíe a una comisión mixta para continuar el debate. Kevin Felgueras nos cuenta detalles. Kevin. Sí, ¿cómo estás, Matías? Muy buenas noches. Nosotros ya llevamos cerca de 14 horas acá en el Congreso Nacional, justamente con nuestro compañero Alfonso Contreras, viendo este debate, siguiéndolo de cerca, y finalmente tiene este desenlace. Un desenlace que muchos decían era previsible, entendiendo la cantidad de abstenciones que iba a tener. Y claro, se aprobó en términos generales todos los aspectos que dicen en relación con poner fin o poner límite a la reelección de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y, en fin, otras autoridades. Sin embargo, en aspecto retroactivo, que muchas personas han criticado, que no es una retroactividad porque es una norma que rige hacia el futuro, pero de todas maneras tenía que ver con las actividades parlamentarias que habían tenido los distintos diputados y senadores hacia atrás. Obviamente ese aspecto era el fundamental y eso no logró el quórum necesario para ser aprobado en esta normativa. El Senado tuvo solamente 22 votos a favor, lo que daba cuenta precisamente de esta distancia de lo que exigía la ciudadanía. De hecho, a través de redes sociales ya a esta hora hay distintas reacciones. Hubo, como te decía, Matías, esta cantidad de votos a favor, 12 abstenciones, 7 votos en contra, una inhabilidad del senador Alejandro Navarro, que era uno de los incumbentes, que dijo no iba a votar porque justamente le afectaba directamente a él. Y, por cierto, el senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, fue el único senador que no votó esta normativa. De esta manera, ¿qué es lo que sigue para este proyecto de ley? Deberá volver a la Cámara de Diputados y allí, en ese tercer trámite constitucional, forzar a llevar este proyecto a una comisión mixta, donde se pueda volver a hablar del tema de la retroactividad. Por ahora, esta normativa pone término o pone un límite a la reelección de las autoridades, pero sin efecto retroactivo, es decir, puede empezar el taxímetro, como dijo uno de los senadores, desde cero, a partir del año 2022. Se verá lo que pasa. Este proyecto todavía no sale del Congreso Nacional, pero por cierto se marca un hito, que el Senado no logra aprobar el efecto retroactivo de esta normativa, que por cierto fue despachada de la Cámara de Diputados el año 2012. Hace 8 años el Senado estaba discutiendo esta normativa, que estuvo descansando mucho y recién en noviembre del año pasado logró avanzar, y ya ahora con este paso, que para muchos es un paso en falso, sin el efecto retroactivo. Muchas gracias, Kevin Felgueras. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia más adelante y a los análisis más bien. Gracias, Kevin. Buenas noches. Y en tiempos de pandemia los niños no deben dejar de aprender. WebClass entrega continuidad pedagógica a colegios de Chile con módulos de planificación, evaluación de aprendizaje, recursos digitales, compromiso parental, aulas virtuales y administración. Más de 1 millón de alumnos asisten virtualmente hoy a clases. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en webclass.com. Vamos a la pantalla y revisamos el resultado de la pregunta que los invitamos a participar, que decía exactamente así. ¿Debe recibir ayuda del Estado LATAM en su reestructuración financiera? El 11% cree que sí, el 89% cree que no. Aquí va a haber un problema, lo dice la prensa internacional. Chile tiene un dilema político frente a este tema,
porque la percepción es que te está salvando a los dueños de LATAM, no a LATAM como empresa para que con otros dueños el día de mañana o el propio Estado, si fuese una empresa estatal, por ejemplo, si que nos importa que Chile tenga una empresa como LATAM. Esa es la pregunta y ese es el dilema político, más allá de financiero, que se va a comenzar a discutir con toda seguridad en nuestro país. Insisto, lo dice la prensa especializada en el extranjero, que ese es el problema que va a tener esta empresa para salvarse en Chile. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Ministerio de Transporte, habrá postergación de pago de permisos de circulación para taxis, transporte escolar y buses en la ayuda justamente de microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, que están, muchos de ellos, con el agua muy, muy arriba del cuello en estas circunstancias. Puede ser una buena ayuda. Más detalles allí los tiene. La temperatura en este momento en la región metropolitana es la siguiente: 10 grados con 5 décimas y el cielo está despejado. Hace bastante frío afuera. Para mañana y pasado en esta región las temperaturas serán de 16 grados como máxima probable, cielo parcial el mañana miércoles, y para el jueves tendremos idéntica proyección de temperatura máxima, más tendremos cielo nublado el día jueves. Otras regiones del país revisamos de inmediato. Partimos por Juan Fernández, la isla que queda administrativamente en la región de Valparaíso. Estará nublado y una máxima probable de 18 grados. Y Arica, en el extremo norte de nuestro país, Arica y Parinacota, su región, tendremos cielo parcial y una máxima probable de 20 grados, la eterna primavera. Y hoy cumple 56 años el guitarrista, cantante, compositor y productor Lenny Kravitz, intérprete que ha sido el único en ganar de forma consecutiva el Grammy por Mejor Interpretación Rock masculina en 1999 y 2002, récord que aún ostenta. Durante su carrera, Kravitz también ha incursionado en la actuación, la fotografía, el diseño. Los artistas suelen ser así completos, que le hacen a muchas artes, no una. Su última visita a Chile fue el accidentado show del Lollapalooza 2019, que por problemas técnicos detuvo su presentación por media hora. Desde el escenario prometió que regresaría para un concierto de larga duración. De fondo, entonces, escuchamos a I Belong to You y despedimos de esta forma Vía Pública. Muy buenas noches. Quiero decirle que estamos en momentos claves, lo hemos repetido tantas veces, pero no nos cansamos. Críticos, ¿usted me puede creer que hay una institución norteamericana en Washington que proyecta que Chile puede terminar siendo el peor país en mortalidad per cápita por cada 100.000 habitantes de todo el continente? ¿La tasa? Entonces algo estamos haciendo pésimo todos los chilenos. Cambiemos el rumbo, reconozcámonos a futuro como que lo hicimos muy bien y no nos quedemos con esta sensación de que lo hicimos muy mal, y no solo por perder, es porque esto significa vidas. Buenas noches, gracias por venir. Belong to you.